en nuestro canal de televisión, bienvenidos en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Jueces capítulo 13 y en nuestro tema para hoy, ¿cómo ser un buen padre? Jueces capítulo 13, ¿cómo ser un buen padre? Cada día vemos que la sociedad está más descompuesta. Cada vez vemos que la sociedad va de mal en peor. Y lo que es más grave, cada vez vemos que hay más jóvenes que no tienen un sentido de vida. Cada vez vemos más jóvenes que se hunden en la mediocridad y lastimosamente pensar que el futuro de nuestra vida y del mundo está en manos de muchos de estos jóvenes, podríamos decir que está en un peligro. No en todos, pero sí en la gran mayoría. Pero no es culpa de ellos, no es culpa de los jóvenes, es culpa de nosotros los padres que no hemos sabido formar, que no hemos sabido educar, que no hemos sabido entrenar a nuestros hijos para que sean ese futuro del mundo, para que sean ese futuro de nuestra nación. El papá de Sansón, que es lo que vamos a ver en Jueces capítulo 13, él estaba muy preocupado de cómo va a hacer para que su hijo sea un hijo de éxito, sea un hijo que un día sea un buen futuro para esa nación. Así que, ¿cuál es entonces la preocupación del papá de Sansón? Veámoslo ahí en el versículo 8 de Jueces 13. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Manoa, el papá de Sansón, todavía no tenían ese hijo, ni siquiera lo habían engendrado, pero él tenía una preocupación. Ese hijo que vamos a engendrar, ¿cómo lo vamos a educar? ¿Qué va a hacer de su vida? Si nosotros queremos tener buenos educadores, deberíamos pensar en eso antes de engendrar. El tema nuestro es cómo ser un buen padre. Tal vez usted dirá, yo tengo apenas 15 años, tengo 12 años, el tema no me interesa. ¿Sabe por qué hoy hay tanto joven fracasado? Porque cuando nosotros teníamos 12, 15 años, aprender a ser un buen padre no era tema para nosotros. Por eso hoy crecimos, nos hicimos adultos e igual seguimos ignorantes de cómo ser un buen padre. Por lo tanto, para aprender a ser un buen padre, no hay que esperar a ser padre, porque ya es tarde. Es cuando soy joven, es cuando soy niño, que debo aprender a ser un buen padre el día de... Antes de alguien engendrar un hijo, debería sentarse a pensar lo que pensaba Manoa. ¿Y qué voy a hacer con ese hijo? ¿Qué va a pasar con ese hijo? Hoy encontramos señoritas de 12 años ya embarazadas y de seguro que no saben qué hacer con ese hijo que espera. Hay otros de más edad adulta e igual no saben qué hacer con ese hijo, porque nunca se sentaron a pensar qué voy a hacer con ese hijo que espero tener. Vamos a mirar cómo ser unos buenos padres entonces. Y ser un buen padre me convierte también hoy en ser un buen hijo. ¿Cómo ser un buen padre? Primero, pidiéndole a Dios su orientación. Sin Él sería imposible ser unos buenos padres. La sociedad no nos va a enseñar a hacerlo, pero Jesucristo sí. Ahí en el versículo 8, lo que ya leímos, pero volvámoslo a recordar. ¿Qué dice? Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Manoa no se sentó a pedir, Señor, ¿y hoy con qué lo voy a mantener? Señor, ¿y qué voy a hacer para los pañales? Señor, ¿y qué voy a hacer ahora si a esta edad tener un hijo? Esa no fue la preocupación de Manoa. La preocupación de Manoa, ¿cuál fue? ¿Qué era lo que oró él? Señor, ayúdame para yo poder saber qué hacer con ese hijo. ¿Cómo lo voy a orientar? ¿Cuántos de nosotros cuando nos enteramos de que nuestra esposa está en embarazo, o tal vez usted como mujer se enteró que estaba en embarazo, qué es lo primero que hizo? ¿Se postró a qué?
a renegar y a decirle, Dios mío, yo no estaba preparada para eso, yo no quería un hijo, yo no quería una hija, o nos postramos a orarle, a decir, y ahora necesito más dinero para poder mantenerlo. O hubiera sido preferible postrarnos y decirle, Señor, enséñame, ¿qué voy a hacer con ese hijo? ¿Qué tengo que hacer con ese hijo que está en mi vientre? Primero, entonces, ¿qué necesito? Pedirle a Jesucristo que Él me oriente cómo he de ser como padre o como madre con ese hijo. Segundo, no teniendo hijos al azar o sin planificar. El nacimiento de Sansón no era obra de la casualidad. Ahí en el versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Estaba dentro de los planes de Dios. Envió a un ángel a anunciárselo. Y aunque ella era de edad avanzada y era estéril, tal vez tú tengas ya una edad no propicia para tener un hijo, tal vez tú consideres que tu edad ya es muy avanzada para tener un hijo. Pero si está dentro de los planes de Dios, Él será el que verá por ese hijo. La mamá de Sansón era una mujer ya de mucha edad. Pero a ella no le preocupaba, y ahora yo estoy de edad, ya soy vieja, ¿cómo me vaya a morir en el parto? No, ellas simplemente se postraron a decir, ¿qué vamos a hacer con ese hijo? ¿Cómo lo vamos a educar? ¿Cómo lo vamos a orientar? Por eso, primero debo pedir la orientación de Jesús. Segundo, no teniendo hijos al azar. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos, pero no hacen parte de nuestro plan? Sí hacen parte del plan de Dios, pero qué bueno que también hagan parte de nuestro plan. Para que hagan parte de nuestro plan, debo estar conectado con Dios. Entonces, puedo yo entender que es un plan de Dios, pero también debo entender que es mi plan. Y entonces yo me preparo. ¿Cuántas niñas hoy descubren que están en embarazo? Y eso cuando ya están en el hospital a punto de hacerle cesárea. Porque según ellas, solo era un dolor de estómago, era un cólico y no sabe por qué el estómago está así. Y cuando la llevan al hospital, oh sorpresa, ya tiene 4 o 5 meses de embarazo y nunca se dio por enterada. ¿Por qué? Porque ese hijo nunca fue producto de una planificación. Planificar es mucho más que utilizar preservativos. Planificar es mucho más que tomar algunas pastas. Planificar es saber cuándo lo debo tener. ¿Cuándo es el momento para hacerlo? Pero muchas veces no planificamos nuestros hijos y por eso hoy en día hay muchos hijos con problemas. Tercero, siendo ejemplo y modelo, ahí en el versículo 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Ese ya era el mandato para ellos como padres, como a ella como madre. ¿Qué le dice? Ahora no bebas vino, no comas cosas inmundas. No solo que puedan dañar a ese hijo de manera física, sino que lo puedan dañar también de manera emocional, de manera psicológica. Nosotros somos ejemplo, somos modelo, somos figura para nuestros hijos. Si tú quieres que el día de mañana tus hijos tengan un buen ejemplo, tú debes ser ejemplo para ellos. Ejemplo en todo. Por eso le dice no comas cosas inmundas, y no solamente con respecto a cosas dañadas, contaminadas, sino a nuestro comportamiento. ¿Cuántas veces nuestro comportamiento es inmundo? Por eso nuestros hijos adquieren ese mismo comportamiento. Maltratamos a unos a los otros, ofendemos a otros. Muchos jóvenes de hoy en día son padres a los 12 años. ¿Ya tienen una vida definida para ser ejemplo? ¿Será que ya están realizados como persona para tener hijos? Mire, hay algo contradictorio con algunas niñas. Dicen, yo quiero tener un hijo para realizarme. Es que tú tienes que estar realizada para tener un hijo, porque necesitas ser ejemplo. Tú no debes tener un hijo para realizarte como mujer. Es que tú ya debes estar realizada como mujer para tener un hijo y él aprenda de ti.
porque tú eres el ejemplo. Pero si tú vas a tener un hijo para realizarte, significa que no vas a tener nada que mostrar, nada que ser ejemplo. Ego es ejemplo. Un buen padre es ejemplo para sus hijos. En todo acto, en todo lo que hagamos. Pregúntate esta mañana, ¿tú eres ejemplo para tus hijos? Y si tu respuesta es sí, ¿cómo crees que van a ser ellos? ¿Cuál es el ejemplo que crees que le estás dando? ¿Si es bueno o es malo? Si tú eres joven, pregúntate esta mañana, ¿estoy trabajando para un día ser ejemplo para mis hijos? Tú puedes tener hoy 15 años, 20 años, ¿estás trabajando para ser ejemplo? El yo ser ejemplo no es de la noche a la mañana. El realizarse como hombre o como mujer no es un acto de cédula, es un acto de transformación en una vida. Puedes tener 12, 15 años, pero estás trabajando para un día ser ejemplo, para un día esos hijos que vas a tener te puedan seguir, los puedas orientar. ¿Estás seguro que tú quieres que tus hijos tengan la misma vida que tienes hoy a la edad que tienes? 12 años, 20, 30 años, la edad que tengas. Cuarto, teniendo un propósito para su vida, antes de nacer debería preguntar, ¿cuál va a ser el futuro de mi hijo? Ahí en el versículo 5. Pues he aquí que concebirás un hijo y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará, ¿qué dice ahí? A salvar a Israel de la mano de los filisteos. El hijo que vas a tener será quien salve al pueblo. Mira que ya Sansón nacía, pero ya se sabía qué propósito iba a cumplir en la vida. Si tú y yo somos buenos padres, antes de tener un hijo, ya deberíamos saber cuál va a ser el futuro de ese niño. Aunque no en el 100% depende de tus manos y de las mías, pero al menos yo ya debo saber qué va a pasar con el niño. ¿Para qué tú lo quieres tener? ¿Qué va a pasar con su vida? Dijo, este niño será Sansón y será quien salve al pueblo. ¿Tú qué crees que va a ser tu hijo? ¿Tú qué crees que va a ser tu hijo? ¿Te has puesto a pensar? El día de mañana, si tú tal vez me dices, pastor, pero yo tengo 15 años, bueno, pero el día que tengas ya la edad suficiente y tengas un hijo, desde ahora ya sabes para qué vas a tener ese hijo, ya sabes qué va a hacer de ese hijo. No importa la edad que yo tenga, yo debo pensar que, ¿qué será el futuro de ese hijo a tener? ¿Cuál es la mejor edad para hablar con nuestros hijos acerca de hijos? Acerca de maternidad, paternidad. ¿Desde qué edad? Siempre desde pequeño. Si tú estás esperando a que el niño tenga 18 años para empezarle a hablar de sexo, para empezarle a hablar de paternidad, de maternidad responsable, ya eres abuelo hace rato. Si tú vas a empezar a hablarle a tus hijos cuando ya han crecido, ellos te van a salir con sorpresa. Ya vas a tener que alistar los pañales para el nuevo nieto. Ya está desde pequeño, es que tenemos que aprender. Eso ahí, al tener 12, 15, sería bueno pensar, bueno, si yo un día quedo en embarazo, ¿qué va a hacer de ese niño? La niña, cuando el miedo de quedar en embarazo, ¿cuál es? Si me embarazan, mi papá me mata. Más que pensar en que tu papá te mate, piensa, ¿qué vas a hacer con ese hijo? ¿Qué vas a hacer con ese hijo? ¿Qué va a hacer de ese hijo? ¿Qué hijo le vas a entregar a la sociedad? La sociedad está descompuesta, ¿por qué? Porque cada día hay padres menos capacitados. La sociedad está descompuesta porque cada vez nosotros le entregamos hijos descompuestos. Si arreglamos la familia, arreglamos la sociedad. Si corregimos a nuestros hijos y los formamos, no hay necesidad de cargar al adulto. ¿Qué estamos formando entonces? Quinto, entonces, saber qué hacer para cumplir con ese propósito. Si tú ya sabes que
vas a hacer de ese hijo? Porque soñar es fácil. Tú puedes decir, mi hijo va a ser un gran médico. Amén, qué bueno. Mi hijo va a ser un gran arquitecto. Qué bueno. Haría falta ese quinto punto. Saber qué hacer para cumplir con ese propósito. No basta con desear qué voy a hacer, sino qué estoy haciendo para que un día él lo cumpla. En el versículo 12, ¿qué dice? Entonces Manoa dijo, cuando sus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Mire la preocupación de Manoa con respecto a su hijo Sansón. Cuando él nazca, ¿qué voy a hacer con él? ¿Cómo voy a hacer para cumplir ese propósito que tú me has dado? Ya le había dado una misión grande y era salvar a Israel. Bueno, pero yo qué voy a hacer como papá para que él un día se convierta en el salvador de Israel. Tú tal vez ya tienes un propósito para tu hijo y es muy bueno, es que él sea un profesional. Hoy pregúntate, pero yo qué puedo hacer para que mi hijo se convierta en un profesional. Porque si tú estás pensando en tener un hijo y no tienes ni para sostenerte a ti mismo, no tienes para comer, ¿cómo vas a cumplir el sueño de tu hijo? Porque cuando hablamos por emoción, si hoy te pregunto, ¿y cuál es el futuro que tú esperas para tu hijo? ¿Será que alguien me dice que sea el peor, que sea un gamín, que se quede sin estudio? Todos vamos a tener los mejores deseos para nuestros hijos. La pregunta es, ¿estás preparado para ayudarle a convertir en realidad su sueño? Porque soñar es fácil. Tú puedes decir en este momento, pues mi deseo es que mi hija llegue a ser una gran profesional. Qué bueno. La segunda pregunta entonces, ¿qué estás haciendo para que ella un día llegue a ser una profesional? ¿Te estás preparando para eso? ¿O solo tuviste a tu hijo? Tener un hijo solo se necesita acostarse con un hombre y una mujer y eso es todo. Pero sostenerlo se necesita mucho más. Pero para llegar a ser un profesional se necesita mucho más. Si tú quieres tener un hijo, ya estás preparado para ayudarle a cumplir con su sueño, ayudarle a cumplir con su propósito. Sexto, proveyendo para que todo lo necesario pueda tener. No que pueda tener una vida relajada, sino que pueda dar yo todo lo que esa persona necesita. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si yo quiero ser un buen padre, debo estar preparado para proveerle de lo necesario. Si yo tengo un hijo y simplemente lo abandono, no me convierte en un padre, sino simplemente en alguien que engendró un hijo. Y eso lo puede hacer cualquiera. Tener un hijo lo puede tener cualquiera, pero convertirse en un buen padre necesita también proveer. No solo de lo económico, sino de todo lo demás, amor y todo lo que genere. ¿Estoy dispuesto a proveerle de todo eso? ¿O solo quiero tener un niño en un lugar mientras es pequeño pensando que es una muñeca, un muñeco más de mi colección? Recuerda que ese niño va a crecer y con él su crecimiento físico también crecen las necesidades. ¿Estás dispuesto a proveer? Para yo ser un buen padre debo pensar en todo eso antes de ponerme en la tareita de engendrarlo. Debo proveer. El que tiene un hijo y no provee, ¿qué dice que es? Peor que un incrédulo. Es como si hubiera negado la fe. ¿De qué te sirve ser cristiano si no provees a tus hijos de lo que necesitas? O aprender a proveer de cada una de las cosas que él necesita. Séptimo, preparando a nuestros hijos para que tengan hogares excelentes. Para que nosotros tengamos esa capacidad de darle a nuestro hijo, de que tenga un hogar excelente, necesariamente yo debo trabajar en que mi hogar también sea excelente. Tito, miremos ahí enseguida, Tito 2, 4 y 5.
Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes, a maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuál era la tarea de la mujer en ese momento? Instruir a sus hijas para que también sean las madres. Pero no hablemos solamente de la mujer en ese momento, hablemos de la función de papá y de mamá. ¿Cuál es lo que tenemos nosotros entonces? De instruir. Mire que Tito quiere hacer buenas esposas a tus hijas desde pequeñas. Está hablando aquí de formar en el hogar. Esa escuela de padres se llama hogar, así que no busques otra escuela más. Nosotros le exigimos en que implemente escuela de padres y venimos felices. Estuve en la escuela de padre. ¿Y de qué te sirve si llegas a la casa a hacer todo lo contrario? La escuela de padres, según la Biblia, nace en nuestro hogar. Tú y yo, como padres, somos los maestros. Y si tú hoy no tienes hijos, porque tienes 12, 15 años, prepárate para ser un buen maestro para los hijos que vas a tener. Deberías preguntarte, si tú eres un joven de 15, de 20 años y piensas tener un hijo, deberías preguntarte, ¿yo ya estoy listo para formar a mi hijo como un buen padre, como una buena madre? Si yo hoy llego, si eres mujer, deberías pensar, si hoy llego a quedar en embarazo, yo ya estoy preparada para hacer de mi hijo o de mi hija un buen padre o una buena madre. Entonces mire que no hay que ser formadores, y solamente de esa forma transformamos la sociedad. Si queremos menos cárceles, si queremos menos violencia, si queremos menos guerras, formemos a nuestros hijos, y de esa forma nuestra vida no solo será transformada, sino que la sociedad misma será transformada. Ahí en Tito es fácil el mensaje. Instruye a tus hijos como padres. Si tú ya eres padre, no solamente proveas del dinero para la universidad, del alimento, sino que también provee del conocimiento de cómo ser un padre. Pero para que el día de mañana tú y yo podamos ser ejemplos y maestros de nuestros hijos, en cuanto a hacer hogares, tenemos que empezar por el nuestro. ¿Cómo es tu hogar? ¿Sí serviría como ejemplo para el hogar que van a formar tus hijos? Octavo, acompañando a nuestros hijos en sus momentos importantes, no para sobreprotegerlos, sino para que sepan que cuentan con nuestra colaboración. Ahí en Génesis, capítulo 28, versículo 15, Génesis 28, 15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué le dice Jehová a su pueblo? Porque yo estaré contigo donde quiera que estés, y no te dejaré hasta que hagas lo que te he dicho, hasta que cumplas con el propósito. ¿Qué tal si nosotros le dijéramos a nuestros hijos, cuenta conmigo siempre? Yo estaré contigo donde quiera que vayas y yo lucharé hasta que cumplas con el propósito que tienes. Ahora, esto no significa sobreprotección.
Esto no significa que tú y yo tengamos que hacerles todo. Significa que nosotros hacemos un trabajo de acompañamiento. No estamos hechos para hacerles las cosas a nuestros hijos. Los padres estamos llamados a ejercer un trabajo de acompañamiento, que tú lo acompañes en sus proyectos, que tú lo acompañes en sus proyectos, que ellos sepan que en esos momentos difíciles de su vida pueden contar contigo, que en esos momentos cruciales para ellos, ellos sepan que no están solos, que pueden contar contigo. La pregunta que podríamos hacer esta mañana, ¿tú crees que tus hijos piensan eso? ¿Que pueden contar contigo en un momento difícil? Si en este momento están en un momento crucial, importante en su vida, ¿ellos pueden contar contigo? ¿Ellos pueden dormir tranquilos pensando que tienen un buen padre con el cual contar? Octavo es acompañando a sus hijos en sus momentos importantes. Va como padre que nosotros estaré contigo. ¿Dónde quieres? Si es un momento, por eso es la palabra también. Juego. Por el padre que yo estaré. Tú estás difícil, pero que buscamos en ellos en esos momentos. Tú y yo no podemos anunciarles un momento triste, está en nuestras manos, pero sí estar con ellos y decirles, tienes un hombro para que llores si es que estás llorando. Aquí tienes unos brazos para yo poderte abrazar, consolar si estás pasando un momento difícil. Es a sus hijos, un momento difícil. Eso es donde él también cuenta con un padre y una madre que lo respaldan. En los hijos que tienen momentos muy agradables, le van a dar una medalla al colegio triste, voltea a ver a todo lado, en todo el mundo, y no ve el rostro de su padre porque no está ahí. Y quisiera que esté ahí. Es un momento agradable, es un momento feliz, es un momento que quisiera recordarlo y no está ahí. Ya terminó su bachillerato, se va, y ¿sabes qué es lo triste? No encuentra su papá y su mamá que está ahí para decirle bien. Preocupado porque está trabajando, porque no podía dejar de hacer lo que estaba haciendo. Él puede contar con sus padres en esos momentos tan especiales para él. Tanto que tienen que acudir a un vecino, tienen que ir a alguien de la calle y decirle, acompáñeme, hoy me voy a graduar. Acompáñeme, hoy me voy a casar, porque mis padres no quieren ir. ¿Qué momentos importantes en la vida de tus hijos no has estado? Un buen padre está hecho para eso. Jehová es un buen padre y él que nos dice, yo estaré contigo en todos tus momentos, en todos tus momentos. Si mi agenda está ocupada, porque ese día hay un evento importante para ti, hijo mío, yo soy capaz de correr mi agenda. Yo soy capaz de mover mi agenda, porque el más importante eres tú. Eso nos dice Jehová, y eso debemos decírselo también a nuestros hijos. Que nuestros hijos sepan que pueden contar contigo. Noveno, guiándoles y mostrándoles el camino que han de seguir. Salmos 73, 22 y 24. Salmo 73, 22 y 24. Tan torpe era yo que no entendía. Era delante de ti. Yo siempre estuve contigo. Más de la mano derecha. Tan torpe que era yo
pero con todo y eso, tú siempre me tomaste, siempre me guiaste. Eso es lo que habla el salmista, que a pesar de mi torpeza, a pesar de que yo no servía, pero tú siempre estuviste tomándome de tu mano. Y qué bueno que nosotros a nuestros hijos, en lugar de decirle torpe, ignorante, no sirves, podamos decirle, eres un poquito torpe, pero yo te voy a ayudar. Tómame, puede ser que ese hijo sea algo torpe. No lo está negando David. David dice, yo era torpe, pero tú me tomaste de la mano derecha y me reconocemos torpezas, no es ridiculizarnos, pero qué agradable llegar un día y decir, yo era torpe, yo no entendía, pero gracias a mi papá que me tuvo paciencia, gracias a mi papá que me tomaba de la mano. Qué rico poder decir, yo era torpe para escribir, no podía escribir, pero tuve un papá tan bueno que él me dedicaba tiempo, se sentaba conmigo, me tomaba de la mano, me enseñaba a hacerlo. Y qué bueno que el día ese gran profesional pueda decir que yo hoy soy un profesional, hoy lo tengo todo, gano mucho dinero, pero no fue siempre así. Yo era un torpe, pero tuve un papá que sabía ser papá. Y por eso hoy soy un profesional. Eso es ser un buen padre. Y Jehová de los ejércitos es un buen padre. Y por eso David lo reconoce. Yo era torpe, pero gracias a que Jehová, ese papito hermoso, me tomó de su mano. ¿Y cuántos de nosotros en la vida espiritual éramos torpes? Pero más sin embargo llegó Jehová con todo su amor y nos tomó de su mano. Yo he cambiado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que somos agradecidos y nos olvidamos. David no era un desagradecido. David dice, yo era un torpe. Yo no sabía nada. Jehová me tomó de su mano y me dio. A veces nosotros hoy, porque ya simplemente las cosas no salen bien, nos olvidamos de Dios y hacemos que la chica se nos suba a la cabeza. Pero debíamos recordar de dónde nos sacó Dios. Somos unos torpes, que no sabíamos qué hacer en nuestra vida, de confusión en confusión. Sin embargo, el amor de Dios nos ayudó. Qué bueno que el amor de padre pueda ayudar también a su hijo. Son 13 puntos. Y 3 para que en la vida puedan ser triunfadores. Salmos 144:1. Uno de los salmos que está bastante. Salmos 144:1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Bendito sea Jehová, que no me lo dio todo mascado. Bendito sea Jehová, que no me convirtió en un inútil. Bendito sea Jehová, que dice, que me entrenó, que adiestró mis manos, que adiestró mis dedos para la batalla. La labor de padre no es darle todo a nuestros hijos. Nuestra labor de padre es entrenar. Cuando tú le das a nuestros hijos, estamos entrenando. Le estamos entregando a la sociedad unos hombres y unas mujeres débiles, que al primer tropiezo allá en la calle tienen que huir. Una burbuja de cristal y le das todo gusto, lastimosamente el día que le quite esa burbuja y tengan que salir al mundo, ese día se van a morir, porque no los entrenaste. Nuestra labor de padre es entrenarlo. Pregúntate esta mañana, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Ya están entrenados? ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿Ya están entrenados para vivir sin ti? ¿Ya están entrenados para luchar en la vida? ¿Ya están entrenados? Muchas veces nosotros desde pequeños, la infección los lleva a ser débiles. No, que no vaya a gatear porque se ensucia las manos. No, que no vaya a gatear porque... Y el día de mañana, cuando ya tenga que gatear en ti, ¿qué va a pasar? No, que no vaya a gatear porque... Y por eso tantos niños tan débiles, que cualquier soplo al hospital, que cualquier viento al hospital. ¿Sabes por qué ese hijo solo vive en el hospital?
porque lo está sufriendo, porque no tiene defensa. Por amor a ellos mismos debemos corregir la corrección. En Jeremías 30:11. Jeremías 30:11. Porque yo estoy contigo para salvar, dice, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, si te castigaré con justicia. De ninguna manera, dice Jehová, te dejaré sin castigo. ¿Qué le dice Jehová a su pueblo? Yo te voy a cuidar, yo voy a echar de ti todos tus enemigos, pero ¿sabes algo? Yo no te voy a dejar sin castigo. No te voy a destruir, pero no te voy a quitar el castigo. Porque eso es un buen padre. Un buen padre no le puede quitar la corrección a su hijo, que de lo contrario seguirá cometiendo los mismos errores día tras día. Hay tanto joven cometiendo los mismos errores todos los días, porque no tiene un padre capaz de corregir. Porque no tiene una capaz de corregir. Si corriges a tu hijo, será el próximo sicario, será el próximo fracasado, será el próximo arruinado. Debo aprender a corregir a nuestros hijos. Solo la corrección lleva a alguien a la perfección. La corrección hace parte del amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos. Proverbios 13:24.
Proverbios 4. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No ama a su hijo, no lo corrige. Pero el que ama a su hijo, ¿qué dice? Desde temprano lo corrige. Que se levanta a las 2 de la mañana y corrige. Desde temprano, desde pequeño. Si tú quieres tener un hijo que sea una persona de éxito, desde pequeño empieza a corregirlo. Muchos padres ven que sus hijos hacen diabluras en la casa, pero no lo corrigen. Desde pequeñas cosas desagradables, pero no lo corrigen. Y eso va a hacer que en grande siga siendo igual. Si no lo corriges ahora pequeño, pensando que lo que está haciendo es bueno, y cuando sea grande, difícilmente ya será difícil que lo podamos corregir. Recuerda que la corrección se debe hacer con amor. No confundas maltrato con corrección. Esas son cosas muy diferentes. Una cosa es corregir, otra cosa es maltratar. Miremos ahí en Proverbios 19, 18. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no apresures tu alma para destruir. Castiga a tu hijo, pero no apresures tu alma para qué, dice, para destruirlo. Debes corregirlo, mas no maltratarlo, no ofenderlo. Eso no debes hacerlo, eso no debemos hacerlo. Corrígelo, pero corrígelo con amor. Entonces él va a entender. Cuando tú no lo corriges con amor, va a crecer con odio. Pero cuando tú lo corriges con amor, él va a entender que hizo algo malo y que necesitaba ser corregido. ¿Y cómo lo corriges con amor? Explícale por qué lo estás corrigiendo. Explícale por qué le estás dando esa... Explícale. Y entonces él lo va a entender. 13 y último punto. Ten siempre tiempo para estar con tus hijos. No importa cuán cansado o cansada estés, saca un tiempo para estar con tus hijos. Si hoy que ellos son pequeños, tú no tienes tiempo para ellos, cuando tú ya estés viejo y ellos estén grandes, tampoco lo tendrán para ti. Busca tiempo para ellos, porque a veces nosotros toda la vida no hemos tenido tiempo para ellos, y cuando ya estamos viejos, queremos que ellos tengan tiempo para nosotros. Y ya es difícil. No imposible, pero tienes que empezar un trabajo más arduo. Isaías 41 días. Isaías 41 días. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas ni desmayes, porque yo siempre estaré contigo. Porque yo siempre te ayudaré. Te dice Jehová, porque es tu buen Padre, porque es mi Padre, porque es ese Padre maravilloso. Y así como Jehová te dice esta mañana, no tengas miedo, porque yo siempre estaré contigo para ayudarte. Qué bueno nosotros poderle decir a nuestros hijos, no tengas miedo, yo siempre estaré contigo. Yo siempre sacaré tiempo para estar contigo. Yo siempre correré mi agenda si tú me necesitas. Si tú me necesitas, el mundo que espere, porque yo estoy contigo para ayudarte. Eso nos dice Jehová, y eso lo deben saber también nuestros hijos. Intentar hijos puede hacerlo cualquiera, pero responder por ellos y entrenarlos para la vida solo lo hace un verdadero padre, y sobre todo, un padre que depende de Jesucristo. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por su palabra, por su bendición. Vamos a
de Manoah, ¿cuál fue? ¿Qué era lo que oró él? Señor, ayúdame para yo poder saber qué hacer con ese hijo. ¿Cómo lo voy a orientar? ¿Cuántos de nosotros cuando nos enteramos de que nuestra esposa está en embarazo, o tal vez usted como mujer se enteró que estaba en embarazo, qué es lo primero que hizo? ¿Se postró a qué? A renegar y a decirle, Dios mío, yo no estaba preparada para eso, yo no quería un hijo, yo no quería una hija, o nos postramos a orarle, a decir, y ahora necesito más dinero para poder mantenerlo. O hubiera sido preferible postrarnos y decirle, Señor, enséñame, ¿qué voy a hacer con ese hijo? ¿Qué tengo que hacer con ese hijo que está en mi vientre? Primero, entonces, ¿qué necesito? Pedirle a Jesucristo que Él me oriente cómo he de ser como padre o como madre con ese hijo. Segundo, no teniendo hijos al azar o sin planificar. El nacimiento de Sansón no era obra de la casualidad. Ahí en el versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Estaba dentro de los planes de Dios. Envió a un ángel a anunciárselo. Y aunque ella era de edad avanzada y era estéril, antes de alguien engendrar un hijo, debería sentarse a pensar lo que pensaba Manoah. ¿Y qué voy a hacer con ese hijo? ¿Qué va a pasar con ese hijo? Hoy encontramos señoritas de 12 años ya embarazadas y de seguro que no saben qué hacer con ese hijo que espera. Hay otros de más edad adulta e igual no saben qué hacer con ese hijo. Porque nunca se sentaron a pensar qué voy a hacer con ese hijo que espero tener. Vamos a mirar cómo ser unos buenos padres entonces. Y ser un buen padre me convierte también hoy en ser un buen hijo. ¿Cómo ser un buen padre? Primero, pidiéndole a Dios su orientación. Sin Él sería imposible ser unos buenos padres. La sociedad no nos va a enseñar a hacerlo, pero Jesucristo sí. Ahí en el versículo 8, lo que ya leímos, pero volvámoslo a recordar. ¿Qué dice? Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Manoah no se sentó a pedir, Señor, ¿y hoy con qué lo voy a mantener? Señor, ¿y qué voy a hacer para los pañales? Señor, ¿y qué voy a hacer ahora si a esta edad tener un hijo? Esa no fue la preocupación de Manoah. La preocupación en nuestro canal de televisión. Bienvenidos en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Jueces capítulo 13 y nuestro tema para hoy, ¿cómo ser un buen padre? Jueces capítulo 13, ¿cómo ser un buen padre? Cada día vemos que la sociedad está más descompuesta. Cada vez vemos que la sociedad va de mal en peor y lo que es más grave, cada vez vemos que hay más jóvenes que no tienen un sentido de vida. Cada vez vemos más jóvenes que se hunden en la mediocridad y lastimosamente pensar que el futuro de nuestra vida y del mundo está en manos de muchos de estos jóvenes, podríamos decir que está en un peligro. No en todos, pero sí en la gran mayoría. Pero no es culpa de ellos, no es culpa de los jóvenes, es culpa de nosotros los padres que no hemos sabido formar, que no hemos sabido educar, que no hemos sabido entrenar a nuestros hijos para que sean ese futuro del mundo, para que sean ese futuro de nuestra nación. El papá de Sansón, que es lo que vamos a ver en Jueces capítulo 13, él estaba muy preocupado de cómo va a hacer para que su hijo sea un hijo de éxito, sea un hijo que un día sea un buen futuro. Tal vez tú tengas ya una edad no propicia para tener un hijo, tal vez tú consideres que tu edad ya es muy avanzada para tener un hijo, pero si está dentro de los planes de Dios, Él será el que verá por ese hijo. La mamá de Sansón era una mujer ya de mucha edad.
Pero a ella no le preocupaba y ahora yo estoy de edad, ya soy vieja, ¿cómo me vaya a morir en el parto? No, ellas simplemente se postraron a decir, ¿qué vamos a hacer con ese hijo? ¿Cómo lo vamos a educar? ¿Cómo lo vamos a orientar? Por eso, primero debo pedir la orientación de Jesús. Segundo, no teniendo hijos al azar. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos, pero no hacen parte de nuestro plan? Sí hacen parte del plan de Dios, pero qué bueno que también hagan parte de nuestro plan. Para que hagan parte de nuestro plan, debo estar conectado con Dios. Entonces, puedo yo entender que es un plan de Dios, pero también debo entender que es mi plan. Y entonces yo me preparo. ¿Cuántas niñas hoy descubren que están en embarazo? Y eso cuando ya están en el hospital a punto de hacerle cesárea. Porque según ellas, solo era un dolor de estómago, era un cólico y no sabe por qué el estómago está así. Y cuando la llevan al hospital, oh sorpresa, ya tiene 4 o 5 meses de embarazo y nunca se dio por enterada. ¿Por qué? Porque ese hijo para esa nación. Así que, ¿cuál es entonces la preocupación del papá de Sansón? Veámoslo ahí en el versículo 8 de Jueces 13. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Manoa, el papá de Sansón, todavía no tenían ese hijo, ni siquiera lo habían engendrado, pero él tenía una preocupación. Ese hijo que vamos a engendrar, ¿cómo lo vamos a educar? ¿Qué va a hacer de su vida? Si nosotros queremos tener buenos educadores, deberíamos pensar en eso antes de engendrar. El tema nuestro es cómo ser un buen padre. Tal vez usted dirá, yo tengo apenas 15 años, tengo 12 años, el tema no me interesa. ¿Sabe por qué hoy hay tanto joven fracasado? Porque cuando nosotros teníamos 12, 15 años, aprender a ser un buen padre no era tema para nosotros. Por eso hoy crecimos, nos hicimos adultos e igual seguimos ignorantes de cómo ser un buen padre. Por lo tanto, para aprender a ser un buen padre, no hay que esperar a ser padre, porque ya es tarde. Es cuando soy joven, es cuando soy niño, que debo aprender a ser un buen padre. El